emisora La UD, emisora de la universidad. Aquí pues para lo que tengan a bien ustedes preguntar. Muchas gracias por la invitación. Profesor, bueno, estos conversatorios en el patio iniciaron el año pasado. ¿Cómo nació esta iniciativa tan importante para la comunidad? Bueno, sí, iniciamos en el mes de octubre del año pasado una serie de conversatorios, un poco en la idea de forjar un espacio desde el propio Instituto de Paz de la Universidad, el IPASUD, con la idea de poner en la agenda pública de la ciudad y por supuesto de nuestra universidad una serie de temas que son de coyuntura, pero que tienen también un alcance que trasciende muchas veces las noticias que cotidianamente apreciamos y observamos en los medios. De tal suerte, pues que ese es en principio la primera finalidad que tienen estos espacios. Y por supuesto, pues también hacer de estos un espacio de reflexión de cómo la universidad piensa los problemas del país y de la capital, entendido pues que pues no somos tampoco la única voz para abordar estos temas, pero sí que desde nuestra propia masa crítica de docentes, de profesores, de estudiantes, podemos también abordar problemas que son de interés para la sociedad del presente, tanto a nivel nacional como de ciudad. Entonces, más o menos esa es la idea y paralelamente, pues también asumimos que de allí pueden se- servir algunos temas como semilla para iniciar investigaciones desde el Instituto de Paz de la universidad. Usted bien lo menciona, profesor en Navarro, este espacio aborda temas de actualidad, de interés, que sean espacios de reflexión. Em, para este año el eje central es visiones de la sociedad para un país en paz y convivencia. ¿Por qué elegir este tema? Sí, bueno, primero porque ya sabemos que la búsqueda de la paz en este país prácticamente ha cubierto las últimas décadas en nuestra historia reciente, ¿verdad? Pero bueno, también sabemos que tratándose la sociedad colombiana de una sociedad que ha estado preñada de múltiples conflictos, pues los actores armados que han entrado en juego para incorporarse a la vida social y política no siempre han sido todos y como ya conocemos, pues cada tanto periódicamente pues ha habido unos procesos de paz que han llevado en algunos casos a la reincorporación de actores armados a la vida social y política y en otros casos pues hay otros que no han encontrado la garantía desde su punto de vista para reincorporarse a la vida civil y política y pues continúan en armas. Y por otra parte, pues hay nuevos actores que si bien provienen del campo que podríamos llamar, para usar una expresión muy actual, del crimen organizado, también es cierto que en los últimos años estos actores armados que se ascriben al crimen organizado no solamente son actores armados que se dedican a delinquir desde el punto de vista del delito común y corriente como lo entendemos, sino que también han, eh, digamos, tenido una incidencia grande desde el punto de vista político y del orden social que imponen en los territorios donde se encuentran. Entonces, mal que bien, estos nuevos actores hay que seguirlos viendo como simples bandas de delincuentes, como usualmente solemos verlos y tratarlos, sino que tampoco podemos negar, más allá de las consideraciones de orden moral y ética que a veces salen a relucir para hablar con estos nuevos actores,
no podemos desconocer pues que son actores de primerísimo orden en esos territorios y por consiguiente también merecen un tratamiento distinto, si bien no como actores políticos, sí como actores que generan violencia y por consiguiente que también perturban la paz y la convivencia en vastos territorios de nuestro país. De modo que pues hoy en día estamos justamente ya en marcha de un nuevo ciclo de negociaciones y de diálogos de paz y pues creo que es apenas oportuno que desde la universidad ofrezcamos este espacio de los conversatorios para hablar de paz y convivencia en el marco de esta coyuntura que ofrecen los nuevos procesos de diálogo y negociaciones con actores armados, pero también desde una perspectiva mucho más amplia a la que regularmente se lo hacen, no solamente desde el punto de vista de las implicaciones políticas, sino también desde las implicaciones sociales e incluso de orden cultural que están detrás de toda esta cultura de violencia y de conflicto que nutre justamente a muchos de estos actores y por lo que pues el ciclo de conversatorios que hemos programado para este año pues tiene justamente esa característica que aborda temas de paz eh, usuales, pero también otros que de algún modo también hay que tener en cuenta en los entornos de diálogos y negociaciones que han comenzado, como ya el país conoce. Sí, y quienes, digamos, se dedican a la construcción de paz en el país, profesor, también deben dedicar esos esfuerzos a la pedagogía, a la educación para la paz, como lo hace nuestra Universidad Distrital con el Instituto de Paz. Pero, ¿cómo construir paz en un país que se ha acostumbrado a la violencia? Bueno, sí, yo creo que usualmente nosotros abordamos el asunto de la paz eh, como la, digamos, eliminación de los conflictos, pero regularmente, en verdad, lo que en la práctica la sociedad colombiana ha querido en las últimas 3 décadas, desde que comenzaron, o 4 décadas ya, desde que comenzaron los primeros diálogos, por allá comenzando los años 80, realmente lo que hemos tratado de hacer como sociedad y sobre todo en la comunidad política es tratar de sacar las armas de la política y de la vida social, ¿sí? Realmente eso es lo que hemos eh, hecho. Y por eso justamente muchas veces dentro de las negociaciones y diálogos que se han hecho y que han tenido frutos, una de las claves siempre ha sido insistir en el desarme de los actores armados, ¿sí? Esa es como que la esencia, incluso desde el punto de vista de quienes están en lo que llamamos el establecimiento político, se ha querido hacer. Y pues desde luego pues es un elemento importante, ¿verdad? Y creo que en eso la sociedad colombiana ha avanzado. Pero también es verdad que por efecto de las múltiples y aberrantes desigualdades sociales y de todo orden que vive la sociedad colombiana, esto también da lugar a una serie de prácticas violentas que generan conflictos en la sociedad y en la cotidianidad que hacen pues que la paz para nosotros sea como una especie de bien esquivo, de bien que aunque estamos permanentemente tras él, tras su conquista, pues siempre como que nos falta algo para conseguirla. Quizás eso explica justamente la denominación que el gobierno actual ha querido imprimirle a estos procesos cuando ha dado en llamar que pues va por la paz total, ¿verdad? Pero pues en principio la paz básicamente se ha hecho con los actores armados que tienen fines políticos. Pero en la actualidad yo pienso que esa paz también tiene que ver con los actores armados eh,
que en principio sus motivaciones no son políticas, pero que por la misma lógica y dinámica de las economías ilícitas que promueven, pues terminan convirtiéndose también políticas, así ética y moralmente a veces no lo entendamos así, porque finalmente por lo menos los actores armados que generan economías ilícitas, ¿qué es lo primero que hacen en los territorios donde tienen presencia? Pues justamente implantar a la fuerza órdenes sociales y políticos en la que últimamente se ve claramente uno de los propósitos es confinar a las poblaciones donde actúan en esos territorios, prácticamente imponerles reglas de convivencia, reglas de uso social, que son las que terminan gobernando justamente esos territorios, incluso de manera prevalente, pese a que hay una institucionalidad en esos territorios. Así que eso tiene una evidente implicación y consecuencia política, y por lo mismo, pues esos actores armados que también tienen un peso enorme en la actual, digamos, en nuestra actual historia o en la historia reciente, pues tienen que ser también sujetos de procesos de diálogo y negociaciones, pues siempre en la historia reciente también hemos llamado esos procesos como procesos de sometimiento, pero sea la denominación que queramos darle, es evidente que tienen un poder de perturbación inmenso y que además alteran de manera dramática la vida social de vastas comunidades, incluso en territorios que suponemos son territorios urbanos, como viene sucediendo hoy en día, por ejemplo, con la expansión y terrible flagelo de la extorsión, que es un fenómeno no solamente ya en los territorios apartados que usualmente vemos en las noticias, sino que es un flagelo que padecen incluso territorios, barrios de las grandes capitales de nuestro país. Y pues están bajo justamente el foco de estos actores criminales armados, ¿no? Entonces, no se puede ser indiferente a esa realidad tan eh, trágica, que además ya no afecta solamente a una élite política y empresarial y económica que tiene, digamos, un gran poder y que maneja resortes inmensos de la vida política y social de Colombia, sino que afecta prácticamente a toda la población, porque es hasta el vendedor ambulante y el tendero quienes son coaccionados por muchas de estas bandas que les extorsionan y prácticamente les tienen que pagar estilos de impuesto para poder pues mantenerse en sus negocios o en las actividades de las que derivan su sustento diario. De modo pues que son temas nuevos que se añaden a la agenda, digamos, de este país para conquistar justamente esa paz que, como he dicho, pues si bien hemos avanzado, creo que de manera notoria, pues todavía nos queda grandes porciones, para llamarlo así, de nuestra sociedad en donde el uso de las armas y la violencia siguen predominando y necesitamos sacar esos actores armados de la vida social y que pues haya una especie de modelo que les permita justamente reincorporarse a la vida social bajo unos acuerdos que justamente contribuyan a que eso sea así y que socialmente pues el tipo de relacionamiento, de regulaciones que gobiernen nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, sean unas reglas y regulaciones que estén en principio construida justamente libre de la coacción armada y de la violencia. Profesor David, con los muy buenos días y agradeciéndole pues su participación aquí en la revista de la mañana. Yo sí quiero preguntarle, usted como conocedor de todo este tema de la paz, con todo el tema de lo que ha vivido Colombia,
con la violencia y el manejo político que se le ha dado a todo el tema de paz. Quisiera saber y quisiera conocer su opinión sobre el tema de los facilitadores y el tema de los gestores de paz, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo lo ve usted realmente en este momento para todo el tema de narcotráfico, todo el tema de paramilitarismo, todo el tema de guerrilla? Quisiera saber cómo lo ve usted y no es retrocederse un poquito o quitarle más bien, no retrocederse, sino quitarle un poquito de manejo al gobierno nacional. Bueno, yo creo que la figura de los facilitadores eh, siempre ha existido. De hecho, creo que nuestra figura quizás emblemática de facilitadores es justamente nuestro actual canciller de la República, el doctor Álvaro Leiva Durán. Quienes conocen de sus actuaciones prácticamente se, se remontan a los primeros diálogos que el Estado colombiano como Estado y el gobierno de entonces quiso adelantar con las hoy extintas FARC. Entonces, esa es una figura que de alguna manera siempre ha estado allí presente. Algunas de manera visible, otras de manera, digámoslo así, discreta o si se quiere, secreta, ¿verdad? La otra figura que pues después ha surgido es la de los llamados gestores de paz. Esta es tampoco es una figura que hay que también decirlo, que se ha inventado este gobierno. Los gestores de paz de alguna manera fueron una figura que se ideó el gobierno de Uribe, si nos remontamos a esa figura. Y yo recuerdo que, por ejemplo, ya creo que podemos eh, tener presente eso, que algunos excombatientes, como justamente Galán, el excombatiente del ELN, y que yo recuerde el excombatiente de la FARC, Yesid Dávila, ¿sí? Yesid Arteta, perdón, Yesid Arteta, en su momento fueron nombrados o designados por el gobierno de Uribe como gestores de paz. Es decir, como una manera de encontrar un puente ante los actores armados que permitiera justamente facilitar los encuentros y relaciones con los actores armados en vía a explorar posibles fórmulas de diálogo y negociación. De modo pues que esto no es tan nuevo como pudiera parecer. Ahora, ¿cuál es el nuevo sentido, digamos, de los gestores o cuál es la novedad en este sentido? Hombre, que pues a veces solemos escandalizarnos de manera innecesaria cuando escuchamos este tipo de figuras y pues nos rasgamos las vestiduras cuando pues en nuestra historia reciente ya hay tanto, digámoslo así, eh, figuras como facilitadores o como gestores a las que se ha acudido para justamente facilitar, digamos, espacios de entendimiento y comprensión entre los actores que están en conflicto y el gobierno o representantes del Estado. Lo nuevo ahora es que como los gestores de los que se habla son provenientes de chicos que han sido encarcelados a raíz de las últimas revueltas sociales que hubo y políticas que hubo en el año 2021, pues a una buena parte de la sociedad le ha parecido que es inaceptable que se les escarcele, que se les premie y que pues eso no puede ser. Esa es una opinión desde luego muy respetable. La pregunta es, bueno, si hemos incluso facilitado condiciones de reincorporación a veces transitoriamente a los actores armados que negocian con el gobierno, con representantes del Estado, ¿por qué no habríamos de hacerlo con chicos
que han sido encarcelados producto de una situación dramática que han vivido desde el punto de vista social y económica en muchas barriadas populares de las grandes ciudades del país y que han terminado encarcelados por efecto, ahí sí hay que decirlo también, de desmanes y acciones mm, poco pacíficas que han protagonizado en las revueltas sociales recientes que conoce el país. Pues tenemos seguramente todavía en la retina las imágenes de esas, de muchas estaciones por ejemplo, de Transmilenio vandalizadas y destruidas por efecto de esta acción de muchos de estos chicos que algunos han creído que pues pertenecen a lo que se ha dado en llamar las primeras líneas, pero es probable que muchos no sean de esas, digamos, organización que se creó en las últimas revueltas sociales, ¿sí? Sino que simplemente pues estaban en las protestas y desde luego este tipo de protestas sociales, sobre todo con la virulencia y digamos, el carácter violento que adquirió de lado y lado en su momento, es decir, tanto de estos chicos como de los representantes del Estado, pues se presentaron estas situaciones que ya todos lamentamos y que desde luego pues necesitan también que las autoridades se atengan a nuestro ordenamiento legal y pues ataquen las conductas que pues están por fuera justamente de la ley. Pero tratándose, como digo, de un proceso en el que muchos de estos chicos prácticamente han sido como que víctimas de su propia condición socioeconómica, yo sí creo que es factible de que se estudien muchos de estos casos y con condiciones y reglas claras, pues de pronto se les facilite pues ser gestores de paz. Allí también pues incluirían, porque esto es también a veces lo que nos molesta, ¿no? Que cuando son de ciertos sectores que son, por decirlo así, afines a ciertas ideas o a ciertas ideologías, creemos que es viable. Pero cuando son, digamos, muchos de estos gestores contrarios a los propósitos y fines ideológicos que perseguimos, ahí sí nos parece censurable. Entonces yo pienso que también aquí el rasero y la medida debe ser en cierta manera igual para todos quienes estén, digamos, en el umbral o a puertas de ser estudiados como gestores de paz y que eso pues facilite justamente que esta figura puedan contar con, digámoslo así, una cantidad de personas que particularmente yo pienso que si hay una acción de rectificación y hay unas medidas concretas que lo faciliten, pues yo pienso que es mejor tenerlos haciendo algo útil socialmente hablando a tenerlos en las prisiones como pues ya el país conoce, sin que eso suponga que pues estamos, digamos, contraviniendo o dejando nuestras regulaciones y normas a un lado, porque tampoco se trata, creo que, de eso, porque bueno, somos, como se sabe, un Estado de derecho y como tal, pues hay que también atender esas normas y regulaciones legales que tenemos. Sí, profesor Navarro, hablemos sobre esa agenda tan nutrida de estos espacios de reflexión, cómo se van a llevar a cabo, a quién está dirigido y, por supuesto, dónde se van a realizar. Bueno, los espacios de conversatorio los hemos ideado un poco si se quiere, con un estilo familiar, con un formato que justamente propicie dialogar eh, con algunos invitados que son expertos o sean expertos en los temas que vamos a abordar y van a realizarse los viernes últimos de cada mes. Para eso vamos a contar con un espacio que tenemos allí en nuestra sede de la editorial de la universidad. Es un espacio modesto, pero que creo que es muy acogedor y que en la experiencia que hemos hecho de los conversatorios el año anterior, en verdad, pues resulta una experiencia gratificante
donde tratamos también de ofrecerle a nuestros invitados y a los asistentes, pues por lo menos una bebida caliente para justamente que eso, no para comprarle, sino para que facilite justamente que fluya, como se dice, la conversación y la palabra, y que pues eso justamente también sea un espacio dentro de la agenda cultural y académica que ofrece la universidad eh, como tal. Y pues en eso andamos. El año pasado por lo menos tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro gran poeta, eh, eh, quizás el poeta vivo más importante que tenemos, a Juan Manuel Roca, que le escuchamos en una de nuestras sesiones, y también al gran cronista y escritor Cristian Valencia, y pues también escuchamos a algunos profesores de nuestra querida universidad, y pues en esa línea andamos también este año para contar en lo posible con invitados de relieve, de categoría, que hagan atractivo este espacio y que las temáticas de los conversatorios pues nos permitan justamente pues tener en el radar qué opinamos desde la universidad sobre estos temas de coyuntura de los que se van a ocupar los conversatorios. Yo hablé ya en términos generales de, pues, de lo que significa el tema de la paz, que es el que engloba los conversatorios, pero vamos a tener también la oportunidad de abordar, por ejemplo, las relaciones de la música popular con este tema, ¿no? Con la paz, con la cultura de violencia, las relaciones, por ejemplo, que tiene que ver el deporte con esto también, los sentimientos religiosos, cómo también operan dentro de una cultura de paz, el fenómeno también de la droga y de las consecuencias del narcotráfico en la política, que a propósito está muy relacionado con el tema que comentaba ahora de los nuevos actores armados o de esto que llamamos el crimen organizado. También vamos a hablar de la universidad y de la educación como territorios de paz, de cómo también los jóvenes como grupo poblacional hoy en día también se han apropiado de agendas que vienen también marcando el rumbo del país. En fin, hay una variedad de temas que en verdad pienso que pueden ser de gran interés tanto para nuestros chicos y chicas estudiantes y profesores como para la comunidad en general. Así que pues esperamos que nos acompañen de manera entusiasta en estos conversatorios y que pues eh, digamos cumplan las expectativas con las que hemos ideado este espacio desde el Instituto de Paz de la universidad. Entonces se inicia el día de mañana, 4 de la tarde, sede Publicaciones de la Universidad Distrital. La juventud de Así. hoy, rostros multicolores, sueños y frustraciones será el primer conversatorio en el patio. Profesor e investigador David Navarro, el director del Instituto de Paz de nuestra Universidad Distrital, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana y por hacer la invitación a todos nuestros oyentes de estos conversatorios en el patio. Mil gracias a ustedes, están cordialmente invitados y por supuesto al público en general. Mañana los esperamos en nuestra apertura de los conversatorios de este año. Que estén muy bien. Gracias. 9:23 de la mañana. Continuamos entonces con más música y vamos a hablar de René Pérez Juglar.